Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa en su casa Curiba. Su programa es, el día de hoy tenemos el tema del líder de finanzas. Sé líder de tus finanzas. Para esto invité a Raúl López. Es una persona que para mí, en mi experiencia trabajando en algunos proyectos juntos, he visto cómo lleva su liderazgo a cabo, ¿no? ¿Qué es su liderazgo? En este momento, al llamarlo ya finanzas, es una área en donde tiene la experiencia en las dos partes, ¿sí? Tanto en manejo de personal como líder, como en sus finanzas personales. Bienvenido, Rubén, a tu casa Curiba. Gracias por invitarme, gracias por darme este espacio también. Es importante al final de cuentas poder tener donde transmitir un mensaje para quien lo necesite escuchar, no para quien lo quiera. Claro que sí. Pues empecemos el tema. No sé si tienes preguntas. Te quiero recordar que está detrás de cámara el equipo de Curiba. Está Mariana, está Lucio, está Nayeli, están ellos al pendiente de tus preguntas o aclaraciones del tema, o quieras también intervenir en sumar un poquito más. También estamos abiertos a todo esto. Sabes que el programa se hace en conjunto y tú eres parte importante de esto. Sin embargo, Rubén, ¿qué es un líder? ¿Qué me puedes platicar al respecto? Bueno, yo creo que la definición de liderazgo es bastante amplia. Cada quien tiene su enfoque, porque al final de cuentas hay diferentes tipos de liderazgo. Hablando, por ejemplo, en el qué es lo que te lo da, ¿no? Sí. Hay liderazgos por posición, en donde te contratan y te ponen gente a tu cargo y automáticamente ya eres un líder porque tienes gente abajo, cuando realmente lo que yo creo es que un líder es una persona que pone el ejemplo, es una persona que hace las cosas e inspira a otras personas a que hagan las cosas, no porque tenga alguna clase de poder sobre ellos, sino porque hay una capacidad de inspiración importante, porque hay una congruencia. Y creo también que lo primero que tienes que ser es líder de ti mismo, que es parte de lo que me imagino yo que podemos hablar el día de hoy. Claro que sí. Sí, porque muchas veces la gente cree que ser líder es liderar a alguien más, cuando lo primero que tienes que hacer es ser líder de ti mismo. Si no te puedes controlar a ti mismo, mucho menos vas a poder liderar a alguien más. Sí, yo les voy a comentar que a Rubén el liderazgo, en realidad, como lo conocí con él directo, tuvimos la oportunidad de tener un viaje en Las Vegas, en donde participamos en un rally era un juego realmente muy divertido, pero a él le tocó estar siendo el líder, ¿no? Yo ya lo conocía con ese liderazgo en otro grupo, pero sin embargo ahí me tocó personalmente vivir ese liderazgo, ¿no? Y yo lo vi. Yo tengo mucho más años que Rubén, por supuesto, y experiencia, y en esa experiencia yo empiezo a reconocer que es muy diferente cuando tú eres el líder de una empresa y a las personas, por ser ese líder, pues estás pagando por el servicio que están dando a esas personas a la empresa y consideras que ya tienes un liderazgo, ¿no? Y con lo que comentas, pues definitivamente no es así. El líder empieza contigo mismo. Y platícanos, ¿cómo se va formando ese liderazgo en ti mismo? ¿O naces con ello? ¿Es un talento? ¿Tú qué opinas? No, bueno, primero que nada, yo creo que no hay nada con lo que se nazca. Al final de cuentas, uno puede desarrollar sus habilidades conforme se van dando las situaciones y uno las necesita. Hay personas que sí dicen muy fácilmente, no, es que fulana persona nació así. Imagínate nada más, ¿no? Si cada quien naciera con un set de habilidades predeterminado y ya no pudieras hacer nada más de tu vida, está complicado. O sea, realmente yo creo que tú puedes ser quien quieras ser, es opcional. Cuando nacemos, así podamos traer cierta predisposición genética para lo que sea, que digo, puede ser. Al final de cuentas tenemos el disco duro en blanco, ¿no? Y nos van programando, y luego después nos somos conscientes de que nosotros nos podemos desprogramar, reprogramar para hacer lo que queramos. Las veces que quieras. Las veces que quieras. Sí. Entonces, eso es voluntario. Uno puede ser quien quiera ser en cualquier momento, es una decisión y la tomas en un instante y la reafirmas todos los días. Entonces, pues el tema del liderazgo yo creo que es una decisión, vuelvo a lo mismo. No me acordaba de eso de Las Vegas.
Qué bueno que me lo recuerdas, buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos, la verdad. Buenos recuerdos. Una excelente experiencia. Tenía tiempo que no me acordaba de eso, sí, estuvo muy bueno. Y bueno, el asunto con esto del liderazgo es que yo creo que hay que cultivarse todos los días, hay que crecer todos los días. Alguna vez le dije en un seminario lo dije, que deberíamos de decirle a la gente que su cerebro es una app, para ver si así la bajan y la utilizan y la actualizan. Y ser líder es eso, tal cual, utilizarlo, ¿no? Y actualizarte, mantenerte actualizado. Y yo creo que más que estar buscando ver quién te hace caso, lo que tienes que hacer es hacer tú las cosas. Porque lo primero es saber a dónde vas y entonces la gente te voltea a ver en la medida en la que lo noten, ¿no? Mira, que me estás llevando a que comentes cierta información. En efecto, nosotros queremos ser exitosos, ¿no? Esa palabra de éxito. En Curiba la manejamos mucho. Éxito es que tengas fe en ti, que seas tú lo que quieres ser realmente, ¿no? Que tú busques, si suponiendo con la metáfora que acabas de dar, ¿no? Que venimos con una mochila de herramientas, ¿no? Que tú busques qué herramientas vas a utilizar para hacer la mejor versión tuya, ¿sí? Y allá en Las Vegas, teníamos que recorrer todo el corredor de los hoteles, ¿no? Y que te falta agua, que te falta esto, que te falta algo. Y no te daban hasta que llegaras al punto, pero siempre había alguien que estaba al pendiente de que tú cubrieras y que tú estuvieras bien para llegar a tu meta, ¿no? Y eso se lo tiene que dar porque tú ya eres eso, lo tienes que rescatar de ti. ¿A qué voy? A que yo veo tu liderazgo, me tocó ver de otros también, porque llegabas a un hotel a hacer todo lo del rally, ¿no? A buscar las pistas, y había líderes que estaban esperándote y te estaban esperando ya con una botella de agua. O había otros que nada más te notaban, ya pasaste, ¿sí? Y ahí se notaba, ¿no? Y el que nos llevaba, tú nos llevabas en el grupo, éramos un grupo de 6, 7 personas, más o menos, pues estaba al pendiente cómo vas, cómo te sientes, cómo esto, cómo lo otro, o sea, pero él era la cabeza. Si tú, Fura, en ese momento te hubieras descuidado de nosotros, porque íbamos de todas las edades, aclaro, y íbamos de todas las formas vestidas, no todos íbamos con tenis de correr. Sí, es cierto. ¿Sí? No sabíamos a lo que íbamos. No sabíamos a lo que íbamos, nada más nos dijeron vamos a hacer una actividad y vámonos a la actividad. Estamos hablando, pues, ¿qué será? Unos 5 kilómetros, lo que era subir, bajar y buscar pistas. ¿Quién sabe si más? O más. Era enorme. Y dentro de los hoteles de por sí. Dentro de los hoteles con el sol ahí. Y cada líder es diferente, porque él ha explotado en él para poder ser lo que está representando, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué disciplina has tenido que desarrollar para llegar a ver todo lo que los demás no ven? Pues bueno, al final de cuentas, además de las decisiones que uno toma día a día para esto que te digo, ¿no? De formarse, sí creo que también influyen ciertamente muchas decisiones que tomamos en el día a día en cuanto a situaciones que nos van pasando que nos hacen voltearnos a ver, ¿no? Yo tengo toda la vida haciendo ejercicio, artes marciales principalmente, y di clases mucho tiempo. Entonces, bueno, por mucho tiempo me refiero a 11 años, di clases 11 años, estoy acostumbrado a tener alumnos de todos tipos, edades, condiciones, etcétera. Entonces, sí, ciertamente estoy acostumbrado a ver por los demás y estoy acostumbrado a ver que sí, todos llevamos un proceso diferente. Al final todo el mundo puede, claro. Nada más todo el mundo pasa por un proceso distinto hasta que se dan cuenta que pueden, y esa es la cosa. ¿Y cuánto tiempo te puedes tardar en ver que puedes? Yo creo que depende totalmente de las circunstancias. Hay gente que se ve forzada a darse cuenta de que puede inmediatamente. Impacto y frecuencia, ¿no? Si tú estás decidido a convertirte en líder por alguna razón, en la medida en la que tu razón sea fuerte, el proceso puede acelerarse, o en la medida en la que a lo mejor te falte decisión y te pase algo que te obligue a ponerte en las circunstancias, puede ser de un momento a otro también. Okay. Depende mucho de eso. O sea que hay personas que podemos tomar la decisión así, la determinación así, le ponemos toda la fuerza y lo logramos de un día para otro, y otras personas que tenemos cierta zona de confort
podemos tardar también un poco, o no crees que influye mucho el hecho de que la vida, en el transcurso de la vida, hemos tenido todo? Yo creo que en todos los casos es una decisión. En todos los casos es una decisión que se toma de manera instantánea, nada más que hay personas a las que les toma más tiempo decidir que a otras. Hay personas que creen que deciden un día, pero si al día siguiente cambiaron de opinión, entonces no era una decisión real, ¿sí me explico? Yo creo que es una decisión y cuando la tomas ya no hay marcha atrás si de verdad la tomaste. Entonces, claro, hay personas a las que les pasa antes que a otras, hay personas que de manera voluntaria buscan ponerse en alguna situación o buscan tomar la decisión, y hay gente que tiene que hacerlo porque no les queda de otra en algún punto. Pero al final de cuentas es una decisión que se toma en un momento y ya te toca seguir reafirmando esa decisión todos los días. Y en muchas ocasiones la vida te va orillando hasta que ya no tienes oportunidad más que o soy o soy. ¿Para qué? Porque mira, te lo dice de una forma, tienes una oportunidad, y puede ser muy, muy fácil, puede ser muy rápida, que tú la identifiques y la tomes, la determinación y la decisión. Viene de otra forma, ya con un poquito más fuerza, y dices, bueno, creo que en este momento hay que hacer esto. Si ya te empiezas a mover, pero hay otras en donde ya te encasilla y bueno, no te queda otra y haces lo que tienes que hacer, que si tú volteas para atrás, te lo ha avisado todo el tiempo, desde pequeño. Sí. ¿Sí? Y es cuando empiezas a formarte como líder, ¿verdad? Sí, con sí. esa determinación, con esa certeza que por ahí es. Cuéntame, ¿qué grupos has liderado? ¿Qué beneficios o qué puntos consideras que son importantes en un líder? Puntos importantes, bueno, primero, grupos que he liderado, pues han sido diferentes cosas porque, como te digo, tengo mucho tiempo dando clases, entonces personas de todas las edades, personas de todas las condiciones, personas con todas las intenciones, porque no es lo mismo alguien que quiere ir por hacer ejercicio y ponerse en forma, a alguien que quiere aprender a defenderse, a alguien que quiere aprender a defenderse porque ya le pasó algo. No entrenan igual, la intención no es la misma, el enfoque no es el mismo. Por otro lado, si hablamos de negocios, si hablamos de dinero, la forma de liderar a las personas es distinta porque sus motivaciones son otras, entonces hay de todo. Yo creo que lo más importante es aprender a distinguir o tú tienes que aprender a identificar y ayudar a las personas a que identifiquen el por qué lo quieren hacer, lo que sea que vayan a hacer. Si hay un por qué, son capaces de tomar la decisión. Si no hay un por qué que los motive realmente, así les pongas la oportunidad enfrente, no va a suceder nada. Y esa es la razón por la cual, lo que decías ahorita, muchas veces la vida te pone la oportunidad una vez o te pone la prueba otra vez, y si la tomas, las cosas cambian, y si no la tomas, la vida te manda examen extraordinario y te la vuelve a poner después, y te la vuelve a poner después, y no sales de la misma circunstancia, que se repite una y otra vez hasta que no lo haces. Entonces, yo creo que en el momento en el cual tú tienes un porqué claro, sabes distinguir las oportunidades cuando se presentan, o sabes ver las señales, porque si no tienes un enfoque claro, las ves pasar y se repiten y ni siquiera te das cuenta de que se repiten, simplemente se te van los años así. Tú en tu experiencia, ¿tuviste que tomar decisiones rápidas, a corta edad, o hasta cierta edad empezaste a tomarlas? No, yo empecé a tomar decisiones desde corta edad. Yo creo que cualquiera puede tomar decisiones a corta edad. Nada más que luego la gente tiende a tomarlo como pretexto, ¿no? Es que a determinada edad es que estoy muy chico, a determinada edad es que estoy muy grande, o a determinada edad es que esto, o es que lo otro, o es que aquello, cuando en realidad yo creo que no hay edad para ese tipo de cosas. Entonces, yo en lo personal, lo único que me ha diferenciado, por decirlo así, es simplemente que he sabido reconocer las señales desde antes. No voy a decir que siempre, pero por lo menos algunas cosas, ¿no?, que sí me han hecho tomar como decisiones que han determinado mucho hacia dónde dirijo mi esfuerzo, más bien. Y esa disciplina que empiezas desde chico a estudiar te ayuda a tener una visión diferente, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo no sé dejar a la mitad algo. Si lo empiezo, lo acabo. Sí, o sea, si está alineado con lo que yo quiero, pues, porque
Por ejemplo, si yo tengo un objetivo, yo lo que hago es ver a ver dónde estoy y a dónde quiero llegar, qué opciones tengo, ¿no? Entonces, una vez que eliges la mejor opción, borras lo demás del mapa para que no te desenfoque y vas con eso. Ya si lo que ves que estás haciendo no te va a llevar a donde quieres, obviamente lo tienes que dejar para poder enfocarte en lo que sí te lleve. Esto lo digo porque muchas veces la gente se queda con este paradigma de es que ya empecé, lo tengo que terminar, me voy a sentir mal. No, si no te está llevando a donde quieres, no tienes por qué terminarlo, al contrario, deja de perder tu tiempo y enfócate en ir a donde sí quieres. Por eso hay que tenerlo claro, creo yo. Y aquí influye mucho la atención que tengas en la determinación de lo que tú quieres, ¿sí? Y en el área de finanzas, vamos ya entrando un poquito más al tema, ¿no? ¿Qué te parece si platicamos de finanzas? Sí. Cuéntame, de finanzas, ¿quiénes han sido tus maestros en esta área? ¿Qué has aprendido? Porque en muchas ocasiones hemos tenido que estar en rojo, ¿no? Nuestras finanzas, y en muchas ocasiones también arriba. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con lo emocional? Cuéntame un poquito de eso. Uy, pues yo creo que se aprende mucho más cuando estás abajo, ¿no? Cuando estás arriba. Arriba cualquiera. Eso es lo de menos. Porque realmente hay gente que luego no concuerda mucho con lo que voy a decir ahorita, pero la mayor parte de los problemas que te pueden surgir en la vida se resuelven aventándoles dinero encima. O sea, lo más importante de la vida no es el dinero, porque es meramente un medio. Lo más importante en la vida, yo no creo que ni sea dinero y ni siquiera es algo tangible. Pero realmente eso sí tiende a depender de que tengas en orden todo aquello para lo que sí se necesita el dinero. Entonces, cuando sí lo tienes, pues está muy sencillo estar bien. El tema es estar bien cuando no lo tienes. El tema es saber controlarte cuando no lo tienes, saber estar bien, saber enfocarte. Entonces, hablando de decir, por ejemplo, quiénes han sido mis maestros, pues sí, digo, puedes asistir a muchas conferencias, cursos, puedes leer muchos libros, puedes tomar seminarios y decir, esos han sido mis maestros, pero realmente yo creo que los mejores maestros son las situaciones que te van sucediendo y las personas que tienes más cerca, no nada más en cuanto a resultados, sino también en cuanto a no resultados, porque yo, por ejemplo, he tenido muchos, se podría decir, malos maestros a lo largo de mi vida, pero no es que sean malos maestros por no tener los resultados, al contrario, yo los considero que han sido buenos porque me han dejado muy claro qué es lo que no se tiene que hacer, y también de eso se puede aprender. Claro. También de eso se puede aprender. Mucho. Tener muy claro, decir, no quiero hacerlo así, o no quiero ser así, o no quiero tener este resultado. ¿Qué hago para ir en sentido contrario de eso? Eso también influye. Siempre es voltear a ver los resultados que alguien tiene y hacer caso de acuerdo a eso, ¿no? Creo yo. O sea que todo se basa en que también hay personas que nos están enseñando al mismo tiempo lo que no y lo que sí. Y tú no perder el enfoque, no perder el enfoque en estar en el juicio, es que eso yo no quiero, es que, porque eso es perder energía, perder Exacto. el enfoque, se desgasta uno completamente y se pierde a lo que vas. Exacto. ¿Sí? Y yo lo he visto en algunas ocasiones que me ha tocado estar contigo, esa determinación y ese enfoque, y también en el momento en que tú dices, esto ya no me lleva para allá y tenemos que hacer un cambio, ¿no? O sea, no es lo mismo una determinación real, con una intención bien definida, personal, a una determinación de un grupo, a una determinación de una empresa, a una determinación, es ser leal a ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que realmente sientes que eres lo mejor en eso? Y si no lo eres, tienes que hacerte lo mejor en eso. Yo viví experiencias, cómo formabas a la gente, ¿no? Cómo has formado a personas en donde no les gusta lo que hacen. Aquí tenemos un concepto de disciplina que me gustaría recordarlo. Disciplina para Curiba es hacer lo que tienes que hacer, a la hora que lo tienes que hacer, como lo tienes que hacer, te guste o no te guste. ¿Sí? Sí, sí. Y ese concepto no lo creamos en Curiba, lo aclaro que no, lo aprendí yo del señor Freddy, que le mando muchos saludos si me ve, Freddy Páez, y es eso, ¿no? Y yo recuerdo que en tus formación que das de liderazgo en ocasiones, a tu personal, pues era esa disciplina.
y que a muchas personas de tu misma gente, si no hay incomprensión para dónde va, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? Porque era domingo a las 8 de la mañana. Así. Y la mayoría jóvenes, ¿sí? Yo no tenía que estar ahí, pero gracias a que lo vi cómo trabajaba con su gente, dije yo también, con mis personas que yo estaba formando ese grupo de líderes también, yo quiero tomar esa capacitación. Y llegabas 5 minutos, ¿o cuánta tolerancia era? 5. Y si no, había una consecuencia, y una consecuencia física. ¿Para qué? Para que tu cerebro lo relacione con dolor y placer. Y de esa forma, hasta cierto punto, pues, si estás acostumbrado a vivir así, cambies y vayas viendo, ¿sí? Hay muchas personas que esperan ver todo antes de que sucedan las cosas, ¿sí? Quieren ser líderes, pero quieren ser líderes antes de que tengan ese espacio de formación y de definición y de determinación, ¿sí? Ellos ya, voy a poner el ejemplo de alguien que acaba de terminar la carrera y sale y ya dice, yo ya estoy listo, ¿sí? Ya estoy determinado en que puedo hacerlo, ¿no? Sin embargo, les falta esa formación y solamente echan a perder, se prenden. Pero no comprenden y dejaban de asistir a las formaciones que dabas y ellos sentían que iban bien. Entonces es un engaño personal, ¿no? Sí, realmente, porque yo siempre les ponía ejemplos como muy lógicos e incluso tontos, considerando que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay gente que quiere que la fogata le dé calor primero para ver si le echan leña o no. Así como, a ver, si me da calor le echo leña, si no, ¿para qué se la echo, no? Y bueno, por eso estamos como estamos. Todo tiene un orden y no hay manera de hacerlo de otra forma. Y hay que aclarar lo del castigo físico, lagartijas, burpees, saltos. Sí, yo dije, a ver qué van a pensar aquí. No. Era una penalización. Sí. Pero física. A mí me llamaba la atención. Sí, claro. Y mira, no todo lo tienes que comprender. Por supuesto que lleva una experiencia diferente a la de Rubén. Sin embargo, yo muchas veces invito a que las personas no quieran entender todo, que empiecen a actuar. Porque en ese entendimiento y en ese razonamiento nada más determina qué quieres y ve el resultado del otro y vete sobre cómo está actuando y poco a poco te va a ir cayendo el 20. Y ahí me caía el 20 y dije, bueno, físicamente, cerebralmente haces una conexión y pues ya, así de fácil. Pero tenemos comentarios, Rubén, vamos a escucharlos. Sí. Venga. Jessica Leonardo dice buenos días. Muy buenos días, Jessica, bienvenida. Víctor Guerra dice Wow. Hola Pili. Hola Víctor, qué gusto. Alan Jaciel, creo que el liderazgo es una habilidad inherente al ser humano, solo que pocos lo reconocen y desarrollan, es decir, pocos se la creen. Es una decisión llevar ese liderazgo al máximo con disciplina y constancia. Saludos Rubén, qué gusto verte nuevamente, gran líder. Gracias, Jaciel. Qué gusto. Muchas gracias, Jaciel. Rosy Morales pregunta, yo quiero ser líder, ¿qué me falta? Y Angélica Aguilar Cárdenas dice, hola Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Rosy, mira, ¿qué te falta? Nada más la determinación, ¿sí? Claro, hay que formarnos. Hay muchos libros, hay muchos cursos, hay talleres, ¿sí? Yo veo que es la determinación y empezarte a reunir con personas que quieren lo mismo que tú. Porque es muy importante, las 10 personas con las que te reúnes, en eso te conviertes, ¿no? Primero es la determinación, la definición. ¿Y tú qué dices, Rubén, al respecto? Yo creo que lo primero que le falta, como acaba de decir Jaciel ahorita hace un momento, lo primero que te falta es creértela. Creértela y más que concentrarte, digo, en el orden, ¿no? Primero que nada es creértela y antes de concentrarte o de ponerte a pensar en qué te falta saber, primero hazte consciente de qué ya tienes. Y de quién ya eres y de qué es lo que quieres y de cuál es la razón por la cual quieres convertirte en líder, porque al final de cuentas a la gente le gusta alguien que sabe a dónde va. Entonces si tú sabes a dónde vas y sabes quién eres y sabes qué es lo que tienes, ya sobre el camino lo que queda es ser cada vez mejor, sí, claro, formarte cada vez más, es un proceso de crecimiento constante, pero lo primero es sí reconocer qué es lo que ya tienes, porque de ahí vas a partir. ¿Y por qué querrías llegar más lejos?
Claro, te vuelves como un imán para las personas. En la medida en la que sabes quién eres y sabes a dónde vas, sí. Así es. Sí, porque lo que tienes tú que hacer es, tú tienes que hacer las cosas y entonces la gente te sigue cuando ven que las haces, porque el líder al final de cuentas predica con el ejemplo. Así es. No necesitas decir nada, pues, es cuestión de hacer las cosas y habrá quien las haga contigo. Siempre va a haber quien las haga contigo. Así es. La misma Rosy Morales nos dice, para ser líder necesitas ser decidido, disciplinado, ordenado, coherente entre actuar, hablar y hacer, humilde y prudente. Así es. Todo eso. Primero va el ser, el hacer, y después llegará el resultado. Exacto. Del tener. Definitivamente. Muchas gracias, Rosy. Aprovecho este espacio para recordarles que el día de mañana tenemos programa también, pero este es en la tarde, Rubén, para que nos acompañes. Sí, claro. También es en línea, inicia de 7 de la tarde a 8 y lo da Lucio. El tema es reencuentro conmigo mismo. Es Lucio Castro el que lo dará este tema. No tiene invitado en esta ocasión, él lo da solo también. Ok, muchas gracias. Continuemos. Dime. Hora de las finanzas, hablemos de las finanzas. Uy, ok. De los dineros. Entonces es muy malo, es muy bueno. ¿Cómo lo ves? El tener mucho dinero para nosotros es un indicador que realmente las cosas estás haciéndolas como las quieres hacer, como las determinas hacer, ¿sí? ¿Tú cómo ves ese punto? Algo que no a toda la gente le gusta escuchar, pero estoy totalmente de acuerdo, es que al final de cuentas el dinero no es no más que un indicador de cómo estás llevando las cosas, en términos generales. Muchas veces por tener patrones de pobreza o patrones de paradigmas negativos con el dinero, cosas por el estilo, no lo vemos, pero al final de cuentas el dinero es un indicador de cómo estás llevando las cosas. Esa es la nota de calificaciones del mundo real. Así es la que importa realmente. Y al final de cuentas, para mi gusto, el tema del dinero no es nomás que un tablero de Monopoly gigantesco en el mundo real, es un juego. Y la gente está toda metida involuntariamente para jugar, y hay gente a la que le gusta jugar al Monopoly en el mundo real, hay gente a la que no le gusta, hay gente que sabe, hay gente que no. Y yo creo que el tema es que, por ejemplo, si estamos aquí jugando, imagínate que tenemos 5 personas jugando, y 2 saben jugar y las otras 3 no saben jugar. Entonces, ¿qué pasa? Esas 2 inevitablemente se van a hacer de todo el dinero y los otros 3 se van a estar preguntando qué pasó, maldito juego, y van a pagar en cualquier casilla donde les caiga. Y el tema es que hay gente que se la pasa maldiciendo el juego toda su vida, cuando lo único que tienes que hacer es agarrar el instructivo, abrirlo, leerlo y aprender a jugar. O mejor aún, preguntarle a alguno de los otros 2 cómo le hicieron, ¿no? Claro. Y entonces sabes jugar y entonces las cosas cambian. Yo creo que es exactamente lo mismo en la vida real. Y hay gente que no abre jamás un libro para ver cómo hacerle, nunca van y le preguntan a alguien, mejor prefieren maldecir el juego, ¿no? Y quedarse así. Y creo que eso es mucho más difícil que hacer dinero. Claro. El que no reconoces, aquí entra el mismo reconocimiento del líder, que tú, quién eres, de la persona quién eres, es reconocer que otros también lo hacen el dinero de una forma diferente. ¿Las cosas han cambiado de cómo hacer dinero antes a hoy? Sí, un montón. Claro. Sí. Ni el clima es igual, porque el dinero debe ser igual a la economía. El indicador está diferente también. Sí. Y hay dinero para todo, porque todo lo tienes tú ya. Entonces es reconocerlo, para que lo empiezas a reconocer, por supuesto empieza a verse ese indicador, ¿no? Y el hecho de que ahora el trabajo es en equipo. Rubén, las cosas no se pueden hacer solos. Anteriormente era más fácil. Pues éramos menos. Yo recuerdo que un doctor podía tener a 10 hijos y tenerlos en una calidad de vida muy, muy buena, ¿no? Claro. Y en este momento un doctor, y no estoy menospreciando las carreras, pero sin embargo hay en cada farmacia, y la consulta que normalmente otros te pueden cobrar una cantidad pues de 500, 700 pesos, en una farmacia el mismo servicio te lo dan en una cantidad muy pequeña, ¿no? Sí. Eso es un indicador de cómo está ganando uno y cómo está ganando el otro. Y lo más seguro es que los dos tienen una especialidad también, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves? ¿Cómo podemos mejorar las finanzas siendo líderes nosotros, de nosotros mismos? Pues primero que nada hay que reconocer que
si a una persona no le va tan bien hoy como le iba antes, sencillamente es porque no está reconociendo que las cosas hoy no son como antes. Y, o sea, por ejemplo, si hablamos de estado de crisis, no me estoy refiriendo a nivel macroeconómico, país, no. A nivel personal, yo desde que tengo uso de razón ahí me dicen que estamos en crisis. Todos. En ningún momento en mi familia me han dicho, estamos en la época dorada, ahorita es cuando vamos a hacer. Nunca he escuchado eso en mi familia, nunca he escuchado eso en el radio, en la televisión, en ninguna parte. Todo el mundo dice siempre que estamos en crisis. Entonces, lo que yo creo es que realmente no es que estemos en crisis, es que estamos en época de cambios. Pero siempre estamos en época de cambios, porque al final de cuentas todo cambia constantemente. La diferencia es que hoy en día, habiendo tanto acceso a la información, internet, medios, globalización, pues los cambios se dan más rápido. Así es. Entonces, para mi gusto, la gente que está en crisis simplemente es aquella que se resiste a entender que hay cambios, es la gente que no se adapta y que quiere hacer las cosas como antes, forzosamente dándose cuenta de que las cosas ya no tienen que ser así. Entonces, yo creo que la mejor manera de arreglar las finanzas pues es volteando a ver que si se te cerró una puerta, en vez de quedártele viendo y llorar durante años a la puerta cerrada, es darte cuenta de que se abrió una ventana por un lado u otra puerta y que lo único que tienes que hacer es voltear a ver a otro lado y darle por ahí, porque la gente se casa mucho con lo que estudió, con quien cree que es, cuando no tiene idea de quiénes son, y al final de cuentas, oye, hay gente a la que le caen oportunidades de lo que sea, y eso no es lo mío. Entonces, ¿qué es lo tuyo? Digo, según yo, lo mío es ser libre financieramente, según yo, lo mío es estar tranquilo, tener con qué pagar la renta, los gastos sin ningún problema. Según yo, eso es lo mío, no tiene absolutamente nada que ver con lo que he estudiado. Y es algo que mucha gente no entiende, se casan con algo, ahí se quedan, y pues claro, estamos en un mundo en el cual la tecnología hace que cada vez se necesite menos gente para hacer muchas cosas, pero cada vez somos más. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Voltear a ver otras opciones, porque se cierra una, pero se abre otra. Siempre es así. Y me recordaste con la metáfora del juego, en donde, ¿por qué no ver la vida divertida? Como un juego. Porque así no te aferras a que tienen que ser las cosas como tú aprendiste o como te dijeron, o con todas esas improntas y creencias que tenemos, que ni siquiera las experimentaste, las experimentaron 4 generaciones atrás de ti. Entonces, ya en este momento, pues, ¿cómo vas a ver algo cuando todo es tan serio, cuando todo es tan formal, Sí. cuando todo tiene que quedar bien con los demás, que mira, me dicen que no, que mira, me dicen y no te escuchas a ti mismo? Y la respuesta las tienes en ti mismo. Entonces, dirigiéndote la atención directa a quién eres, pues vas a ver las puertas que están abiertas, ¿sí? Y si tú eras experto en una cosa, pues ahora te vas a tener que ser experto en otra. Claro. ¿Y qué pasa? Nada, estás jugando. En ese juego se compran terrenos, Sí. se compran edificios, los pierdes y no tienes otros. y compras otros, y no tienes por qué aferrarte y morirte de tristeza o depresión porque la perdiste. O sea que ahorita en este tiempo, Rubén, yo veo que es mucho trabajar con el desapego. El desapego emocional es un reflejo del desapego material. Sí. ¿Sí? Hoy nos vemos, ya nada es eterno. Antes todo te duraba muchísimo y ahora ya nada, los únicos eternos somos nosotros. Sí. Pero realmente todo es cambio. Y si lo haces divertido, pues sufres menos, ¿no? Y definitivamente, pues, vas a jugar mejor. Claro. No te vas a aferrar a cómo tengo que dirigir o tengo que hacer las cosas, ¿no? Sí. Pues es que es estar en crecimiento constante. O sea, no tiene por qué una persona aferrarse a saber solamente algo o estar especializado en una sola cosa. Al final de cuentas, creo que en lo que te tienes que especializar es en vivir bien y en tener buenos resultados, ¿no? Así ya es. Lo que tengas que aprender en el camino, pues lo aprendes en el camino. Y lo Pues vemos menos. así, aprendo, me está pasando, ok, en ese momento aprendo y sigo, y no paro. El pararte te hace que tu mente te mande, tu cerebro produce miles y miles de pensamientos por segundo. Y el que tenga un poquito de más parecido, resuenan. Y se hacen una bola y después sácala. Emocionalmente te pega. Sí. Y tú mismo te dijiste algo que no querías decirte de ti y perdiste la fe en ti, perdiste la oportunidad de éxito en lo que fuera, ¿sí? Entonces sí es importante estar atentos hacia dónde, qué estoy pensando, y poner un alto, porque eso no nos va a hacer crecer. Y lo que necesitamos para poder
en estos momentos pues es estar creciendo constantemente. Sí, y por ejemplo, hay un tema muy fuerte que la gente tiende a mencionar mucho, que es eso del diálogo interno que acabas de mencionar ahorita, esa vocecita interna que todo el mundo tiene, que pues sí, puedes tomar el camino de la meditación y casi la iluminación para disasociarte del tema de tú no eres tu mente y dejar de escucharla, pero por otro lado es muy sencillo también, ese es un camino, ¿no? Pero también hay otro que es el tema de entender que tu cerebro es como una alcancía, nada más vas a sacar lo que hayas metido previamente. Entonces, por ejemplo, ha habido gente que luego me pregunta, oye, pero ¿cómo le hago para controlar esa vocecita? Pues no la controles, si no se va a callar, que no se calle, pero métele tanta información positiva, útil y enfocada en lo que necesitas, que no le quede de otra nomás que decirte exclusivamente eso. Sencillo, atáscala de cosas necesarias, atáscala de cosas buenas, métele tanto información útil que si no se va a callar, pues que de menos te sirva de algo, ¿no? Así es. Eso es lo que yo digo. No se puede callar, ni siquiera en la meditación, y aprovechar el tema de la dificilísimo. meditación. No, pues es que no es posible, ¿sí? Claro. Es un instrumento que no se hizo para callar, ¿sí? Estamos utilizando en exceso la información que tenemos por una falta de disciplina. Es una falta de un objeto, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Un objetivo, yo voy para allá y entonces empiezo a controlar porque no tiene un control, entonces va hacia donde quiere. Eso, tienes que aprender a controlarlo porque es cierto, el instrumento no se hizo para callarse, pero tampoco se trata de que te confundas al grado de que creas que eres el instrumento. Claro. Sí, o sea, al final de cuentas tu cerebro es como si fuera una laptop y tú eres la dueña de la compu. Entonces el problema es que luego la gente se confunde y creen que ellos son la compu cuando en realidad es un instrumento y lo tienes que saber usar y lo tienes que saber enfocar. Entonces mucha gente dice, sí, estamos en la era de la información, pero eso no quiere decir que ya por eso tengas que permitir que te distraigas constantemente con ese flujo de información. O sea, la hiperconectividad también desenfoca muchísimo y el problema está ahí. Hay que saber enfocar la información, hay que saber aprender a poner tu atención donde debe de ir por periodos prolongados, porque hoy en día lo que sucede es que eso se pierde. Y si pierdes tu capacidad de atención, todo disminuye, tu rendimiento en general. Es ese sostenimiento constante, Por eso es tan importante empezar a sacar qué es lo que tú quieres. Esa pregunta así como primigenia que teníamos que tener desde que naces, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Y es un hábito. Y es un hábito que se puede formar. Hablábamos el otro día que nos encontramos que un hábito, hay quien dice es en 21 días, hay quien dice en 28, y yo digo en 90. El tiempo que sea necesario. ¿Sí? Siempre, ¿no? Siempre. Realmente siempre. Sí. ¿Para qué? Porque lo cambiaste ese y ya llegó otro. Y sigo con otro, y sigo con otro. Es constante. Y a muchas personas nos da trabajo llevar esos hábitos. Primero quererlo cambiar. Primero en esa definición hay que querer cambiar esos hábitos, ¿no? Y tenemos comentarios con Aye. ¿Qué te parece si de una vez los vemos? Dale. Mar Castro dice, saludos Pilar y a todos en el grupo. Muchas gracias, Omar, bienvenido. Blanca Montoya dice, te amo Pilar. Ay, Blanca, qué gusto, mucho gusto de verte y que nos estés viendo, muchas gracias. Saludos, Blanca Montoya. También porque los dos la conocemos, ¿no? Les recuerdo, hablando de meditación, fíjate que aquí en Curiba, que es creación en curso, eso quiere decir Curiba, ¿no? Que estamos creando constantemente, pero que estemos conscientes de lo que estás creando, ¿no? Y tenemos un programa de que cada mes nos reunimos, pues esta invitación es abierta al público, porque hay cosas que transmitimos en vivo y hay cosas que necesitamos estar físicamente, ¿no? Para llenar de una energía a una meditación en donde en este mes de mayo es armonizando los hogares. Es una intención para todas las personas que vengan. Y un hogar es todo, no se limita a una casa, es todo, en donde tú estás haciendo un hogar, es donde tú estás haciendo una vida armoniosa para ti, ¿sí? Y esta ocasión tenemos nada más 60 lugares para que vengas, no tiene costo. Es este viernes 31 de 7 de la tarde a 8:30, ¿sí? Se pide que se comuniquen para apartar su lugar,
pero esa es la intención y sabemos que cuando nos reunimos de 1 a 2 personas con una intención, se forma una energía mucho mayor y es para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si tú eliges venir, nada más te pasan ahorita por Facebook el teléfono para que apartes tu lugar, ya que es un cupo limitado. Sí, sí. ¿Ok? También tenemos un taller de creatividad. ¿Cómo ves? Este taller lo va a dar Alan Jaciel, tú lo conoces, Alan Jaciel. Son 4 sesiones. Inicia el próximo lunes, ¿sí? El día 3. Y es de 6:30 a 9:30. ¿Qué tan importante para ti, Rubén, crees que es la creatividad en esto que estamos hablando? Yo creo que es necesaria total y absolutamente en todos sentidos, y no nada más en lo que estamos hablando, sino en todo, porque al final de cuentas, cuando tú no ejercitas tu creatividad, que es algo que creo que todos tenemos. También, es un músculo. Sí, pero se atrofia, exacto. Claro. Se atrofia, entonces cuando no tienes creatividad, no eres recursivo. Entonces no resuelves, y al final de cuentas, por ejemplo, si hablamos de finanzas o de la vida misma, todo es resolver problemas. Y por problemas no me refiero a cosas malas, simplemente me refiero a situaciones, me refiero a cosas que se van dando, todo es resolver. Entonces necesitas creatividad para resolver, porque si no, tienes la cabeza metida en una caja y ahí no hay ningún resultado que valga la pena. No puedes ver ventanas, ¿verdad? No. Normalmente las cajas son cerraditas y así te la pasas, y es un hábito también. Y sí. En efecto es un músculo. Sí, también es un hábito, exacto. Y hay que ejercitar ese músculo, y bueno, la creatividad va a hacer que esa caja la veas llena de cristales y veas por dónde está la oportunidad, no el problema, en efecto. Exactamente. El efecto, realmente donde se aprende son de esas oportunidades, ¿o no? Sí, son el gimnasio de la vida, ¿no? Los problemas. Claro. Son para eso. Y si los vemos así, vamos a estar más armoniosos, vamos a poder sostener las cosas y elevarlas a que cambie completamente tu resultado. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué más nos cuentas, Rubén? A ver, platícanos. Pues, ¿qué te puedo contar? Mira, por ejemplo, hablando de eso, de los problemas que estamos diciendo ahorita y de la creatividad y todo esto, algo que me vino ahorita a la mente que mencionábamos con respecto a los problemas, y hace rato mencioné algo de que hay que aprender a ver las señales como son. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente quiere salir adelante, quiere modificar una situación, y no sé si les ha pasado o no sé si te ha pasado a ti, que cuando tomas una decisión, parece como que el mundo se pone de cabeza. O sea, si la tomaste en serio, todo se pone de cabeza, y muchas veces la gente malentiende eso así como diciendo, es una señal de que no lo hagas, hay que detenernos, hay que mantenernos donde estamos. Cuando la realidad es que si tú tomaste una decisión y el mundo se te puso de cabeza, significa que sí tomaste la decisión, y significa que al final de cuentas el universo te está poniendo una prueba para ver si es cierto, ¿no? Y siempre, si tú tienes una intención de ir hacia adelante, es normal que vaya a haber una resistencia de más o menos igual tamaño, no para detenerte, sino para que le pases por encima, porque es lo que necesitas para crecer. Porque al final de cuentas, si tú estás decidiendo tener, en materia de lo que sea, no importa si es a nivel físico, si es a nivel finanzas, si es en lo que sea, si tú quieres tener un resultado mayor al que actualmente tienes, tú tienes que ser una persona mayor a la que actualmente eres. ¿Y qué necesitas? Pues ir al gimnasio y levantar los problemas, ¿no? Entonces la vida te los pone, tú los estás llamando, en pocas palabras, y la gente, con tal de no tener problemas que resolver, se quedan donde están, y es también el problema, ¿no? O sea, sí hay que estar consciente, pues, de que querer ser cada vez mejor inevitablemente significa resolver cosas cada vez más grandes en términos generales. E insisto, no me refiero a cosas malas, me refiero simplemente a situaciones que no tienes por qué verlas ni buenas ni malas, simplemente son situaciones a resolver, ¿no? Es importante. Y cuando las ves así es más sencillo, porque es un entrenamiento. En efecto, es un entrenamiento. Si yo te voy a preguntar, en el deporte, en la disciplina que tú llevas, ¿te entrenas? Sí, claro, pues es necesario. ¿Cuántas horas al día? Las que sean necesarias. Yo ahorita entreno 2 horas al día, pero antes entrenaba mucho más. Claro, sí, por supuesto. Todo lo que se pueda. Porque el objetivo era a lo mejor hasta una competencia, a lo mejor entonces tenías que entrenar, era ese tu objetivo. En este momento es igual. Quisiera preguntarte un poquito sobre los hábitos, si todavía tenemos algo de tiempo, en donde, ¿qué hábitos consideras que tienes diferentes a otras personas que estás formando, ¿no? ¿A qué estás invitando? A cambiar algunos hábitos, tanto de pensamiento como físicos pueden ser. Cuéntame algo de los hábitos.
Algo de hábitos, pues mira, muchas veces hay personas que creen que, bueno, voltean a ver a alguien, no estoy hablando de mí, pero voltean a ver a alguien que tenga algún resultado muy grande y dicen casi este es superhéroe extraterrestre, semidios, todas las anteriores, así nació. Simplemente hay hábitos muy específicos que esa persona ha desarrollado y todo va de acuerdo a que esa persona simplemente tiene un enfoque. Entonces, yo por ejemplo, siendo muy honesto, o sea, digo, sí tengo ciertos hábitos, ¿no? Hablando de ejercicio, de leer, de capacitarme, o sea, sí, pero no es nada extraordinario ni es nada que una persona cualquiera no pueda hacer. O sea, al final de cuentas, si yo estoy pudiendo, absolutamente cualquier persona puede, no es nada del otro mundo. Yo la única cosa que tengo, que creo que es la base para todo lo demás, es que no me distraigo y no me detengo con nada, eso es todo. Porque la gente luego tiende a querer formar hábitos, y yo he visto gente que sí es muy disciplinada en muchas cosas, y que sí tiene muy claro a dónde va, y que sí, pero muy fácilmente se desenfocan y dejan que las situaciones de la vida los distraigan. Porque ha habido veces que alguien está, por ejemplo, no hablando de finanzas, gente que me dice que están emprendiendo algún proyecto, y iban bien 2-3 meses y en eso dicen, no, es que decidí parar porque no, ya no importa por qué, no tenías por qué parar. Es que sucedió tal cosa, ajá, en paralelo, no tienes por qué parar. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra y la gente tiende a mezclar, ¿sí me explico? Y detenerte pues, es lo peor que puedes hacer. Entonces, yo creo que lo único, así como lo que más me agradezco a mí mismo de tener es simplemente eso, ¿no? La capacidad de enfoque y de no detenerme. Lo demás, como quiera sale, pero sale alrededor de eso. Es eso, porque realmente son hábitos y los hábitos cualquiera los puede desarrollar. Todo lo puedes desarrollar, pero todo. Con ese enfoque y esa determinación todavía es más fácil, ¿no? Y eso también lo puede desarrollar cualquiera, o sea, eso no es exclusivo de nadie, pero hay que tener en cuenta que de ahí parte todo. Claro. Más comentarios, Naye. Rebeca Martínez, felicidades, excelente invitado, saludos. Gracias. Gracias, Rebeca. Mati Maya, gracias por esta información, Pilar. Besos y bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Y Yesenia Plasencia Gómez dice, yo quiero ir al taller de armonización del hogar, la meditación. Perfecto, ahorita te anotan para que ya puedas estar en ese lugar. Y mira, entre más personas seamos en todos los eventos, esta plática, si consideras que puede cambiar algo en ti, tener algo que esté aportando a tu vida, pues pásala. Ahorita están las redes sociales así, pum, pum, pásala, ¿sí? Somos, como ves, somos personas normales que hemos estado muy abajo, ¿sí? Tenemos experiencias donde hemos estado sumamente abajo y también hemos estado muy arriba y vuelves abajo y vuelves arriba, pero es dependiendo el enfoque que tú le estás dando a esa experiencia. Es una oportunidad, es un aprendizaje y definitivamente pues puedes saltar la pared más alta, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, pues, yo considero que el tema de la creatividad en este momento sí es un músculo, sí es necesario estarlo ejercitando y te invito a que preguntes en qué consiste este taller. Es muy profesional, Alan, los que lo conocen es muy profesional y ayuda muchísimo para que veas ventanas diferentes de tu vida en lo que tú quieras, para ser padre de familia, para hacer una empresa, para lo que tú quieras. La creatividad es necesaria en todas partes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues yo considero, Rubén, que cómo cerraríamos este espacio tan cortito. ¿Ya se terminó? Qué rápido. Sí, sumamente rápido. Te dije, no vamos a sentir ni hablar de tanto. Sí, ya vi. ¿Qué podríamos decir para cerrar? Pues en general, yo creo que lo primero es sí desapegarse mucho de lo que crees que sabes con respecto a, por ejemplo, si hablamos de finanzas, que aparte del tema, ¿no? Que creo que ni lo tocamos tanto. Muy poquito. Sí, no, para cerrar con eso, yo creo que lo ideal es enfocarse en qué es lo que quieres y no confundir los medios con las metas. Eso es algo muy fuerte y eso es algo que no mucha gente comprende al principio. ¿A qué me refiero con no confundir los medios con las metas? Va a sonar muy tonto, pero si lo captamos así, no sé, por ejemplo, ¿tú en tu casa tienes taladro de pura casualidad? Sí. Ok, sí. ¿Y cuando lo compraste porque querías un taladro? No. ¿Por qué lo compraste? Porque tenía que hacerle un orificio a una maceta. O sea, lo que quería hacer un hoyo, ¿ah? Así es, sí. Exactamente. Entonces,
¿A qué voy con eso? Hay mucha gente que va y se especializa en taladrología 1, 2, 3 y 4 y hacen maestría y doctorado en taladros y se saben todos los taladros del anaquel, ¿sí? Y hay de dos, o en su vida hicieron el mentado hoyo o en su defecto no era eso lo que querían y se dan cuenta a los 65 años o a los 70 de que lo que necesitaban era un serrucho. O sea, entonces lo primero es saber qué quieres para entonces poder hacer lo que tengas que hacer, pero hay que enfocarse en la meta y entonces buscar los medios, y la gente lo hace al revés normalmente. Van y buscan el medio de acuerdo a lo que sea socialmente aceptado, a lo que la gente diga. O sea, no, tú tienes que tener claro qué es lo que quieres y entonces ver qué opciones tienes, ser creativo, ver qué opciones más te puedes sacar tú también, ¿no? Y entonces trabajar con enfoque y desarrollar las habilidades necesarias, tomando en cuenta que yo creo que nunca ha sido tan fácil salir adelante como hoy en día. La gente lo ve muy difícil, pero yo creo que está muy sencillo. Hay muchas herramientas, hay muchas más herramientas que antes. Sí. Hay muchas más herramientas que antes, nada más hay que saber discernir porque también hay tanta información que es mucho más fácil que antes perderse y desviarse. Así es. Entonces, mientras más claro tengas qué es lo que quieres, si realmente te enfocas es mucho más sencillo. Así es. Eso, y tomar en cuenta que la inteligencia emocional y la inteligencia financiera van totalmente de la mano. Realmente, para mi gusto, el 95% del tema financiero es inteligencia emocional. El otro 5% no es nomás que saber qué hacer con el dinero y ya, pero es lo de menos. O sea, hay muchas opciones, a eso me refiero. Hay muchas opciones, hay mucha información. Mientras tengas lo otro cubierto, eso es mucho más sencillo. Fura, ¿te gustaría hacer otro programa, parte 2? Y Sí, ahora sí cuando hablar quieras. de pura finanzas. ¿Sí? Cuando quieras. ¿Sí? Sí, sí, un gusto. Bueno, pues checamos agendas y les avisamos a todas las personas para hacer la parte 2 y ya enfocarnos un poquito, porque de veras que el tiempo se nos fue volando y hay mucho que platicar sobre este tema, porque es uno de los temores más grandes, el no tener el dinero, ¿no? Y la verdad, O el sí. tener mucho. O el tener mucho, también es uno de los más grandes Sí, sí. temas en este momento, en la actualidad, y la verdad no es ni el presidente, no es ni lo externo, no son las faltas de oportunidad, no, eres tú, el único que produces todo lo que quieres, solamente te está indicando si vas bien o vas mal, y entonces cámbialo, pero el objetivo, está padrísimo lo que das como metáfora del taladro, me quedó a mí súper claro. Entonces, por eso, pues, me animo a invitarte Sí. a que nos des un poquito más de ti en esa área. Sí, cuando quieras. Bueno, Un gusto. pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos la próxima semana. No tengo el tema todavía y capaz que vemos agendas y la próxima semana hacemos la segunda parte, pero nos ponemos de acuerdo y les avisamos. Un beso a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye, bye.